Administración Pública Federal y de los congresos estatales de la Cámara de Diputados. El día de hoy, como suele ser entre julio y agosto, invitamos, ya es la segunda ocasión, si no mal recuerdo, o tercera, creo que es la segunda, que nos acompaña nuestra queridísima Ana Gamble. Muchas gracias, querida Ana, por haber aceptado nuevamente estar el día de hoy con nosotras y con nosotros. Como siempre, el tema de las personas adultas mayores, pues es un tema importante, sobre todo, pues tomando en consideración que para allá vamos todas, todos, pero sobre todo para que visibilicemos la importancia del cuidado, de establecer un plan de vida, ¿no? Pero sobre todo también de visibilizar la importancia, la aportación y la situación que tenemos ahora y que se está viviendo. Entonces, creo que desde las instituciones, como siempre, debe haber una política incluyente, pero también sensible a las condiciones, a las necesidades particulares y sobre todo a abonarle al capital humano que tan valioso que tenemos en cada una de nuestras instituciones con la colaboración de las personas adultas mayores. El día de hoy, como les comentaba, nos acompaña la doctora Ana Gamble, que me va a decir que no le diga doctora. ¿Me escuchas, querida Ana? ¿Estás por ahí? Su micrófono, maestra Gamble, por favor. Bueno, si Creo les que parece. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, querida. Digo que ¿qué le voy a hacer Bienvenida. si me dices así? Ya, no voy a pelear. Muchas gracias, querida Ana. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarte nuevamente a través de una semblanza muy breve y reiterarte todo mi reconocimiento, sobre todo por la labor eh, tan impulsora, pero sobre todo tan real y tan nata, tan real que tiene siempre para abonar siempre a las políticas públicas en materia de personas adultas mayores. Y les comento, la maestra doctora Ana Gamble Sánchez Gavito, ella es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios en gerontología por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, más bien cuenta con un curso internacional de formación y supervisión de proyectos en gerontología por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales INSERSO de España y la Fundación Matías del País Vasco, y también un curso de formación en gerontología social comunitaria en la Red Latinoamericana de Gerontología. Ana Gamble es especialista en el tema de envejecimiento y vejez desde hace 30 años. De diciembre de 2018 a la fecha, es directora de gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y desde 1999 a 2018 fue responsable del tema de envejecimiento y vejez en el gobierno de la Ciudad de México perdón, estoy desde mi teléfono. Ahí estoy. En el gobierno de la Ciudad de México con especialidad en modelos de atención gerontológica, capacitación, sensibilización y atención a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas tenemos el apoyo social como un modelo de atención integral del maltrato en la Ciudad de México, en los derechos de las personas mayores del siglo XXI, situación, experiencias y desafíos. También otro tema que ha publicado es la prevención, detección y atención de la violencia, un abordaje integral, y el manual de prevención y autocuidado para las personas adultas mayores. Ha participado de manera virtual como panelista en el segundo periodo de sesiones del grupo de trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y también ha participado en los segmentos interactivos de los 4 paneles en el 11º periodo de sesiones del grupo de trabajo de composición abierta en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Muchas gracias, querida Ana. Nuevamente somos todas escucha de seguramente la gran aportación que nos traes el día de hoy.
Quedamos a tu disposición y con la dinámica que tú nos quieras establecer. Si quieres comenzar tu ponencia y te pueden ir preguntando a través del chat. De cualquier manera, agradezco a la maestra Yolanda Pérez, que está conectada y que nos hizo favor de hacer posible esta conferencia, al igual que la maestra Rosalinda Ramírez de la unidad ambas. Y bueno, pues ellas nos van a ir auxiliando también en la presente sesión. Muy bienvenida, querida Ana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y es un honor, un placer, Zulma, el que me consideren para participar y aportar algo y también escuchar y lo que me puedan alimentar todas las personas que están conectadas. Me quedaría más bien Yolanda, que me orientara, por favor, maestra, en el sentido de cuánto tiempo tengo y para dejar tiempo suficiente para todas las inquietudes que me quieran manifestar y que espero resolver, porque estoy en ese camino yo también, así es que voy a ir aprendiendo con ustedes, a ver cómo nos va. Nos podemos reunir dentro de un tiempo y a ver, comentar cómo nos fue o cómo nos está yendo o no en este proceso de la vida importantísimo. Entonces, pues, maestra Yolanda, estoy a sus órdenes. Gracias, maestra. Pues tenemos todo el tiempo que usted quiera. Digamos que de aquí a la 1 y podemos empezar con su presentación e ir abriendo el diálogo si tenemos algún comentario a mano levantada o en el chat. Así, Perfecto. si me lo permite, puedo empezar con la proyección de su presentación. Muchísimas gracias, querida Zulma, muchísimas gracias y a todas y a todos, por favor, gracias. Bueno, consideré importante, voy a tocar varios temas el día de hoy, no solo el del tema del tránsito hacia el retiro, sino más bien el tránsito o ya la estadía en legalmente ser persona mayor de 60 años. Considero muy importante que conozcan o conozcamos aspectos que nos interesan o nos deben de interesar por ser parte de esta población, pues del mundo, ¿no? Porque somos una población importante en crecimiento, en cantidad y sobre todo con esta visión propositiva de lo que significa ser persona mayor, o transitar hacia eso. O sea, uno no envejece el día que cumple 60 años, eso queda clarísimo para todas y todos, pero pues legalmente sí, cruzamos el umbral de persona mayor y persona adulta mayor según la ley. Entonces, bueno, pues eso también conlleva ventajas, pero también conlleva desventajas y conlleva obligaciones y conlleva de muchos derechos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Decirles, bueno, que mi correo está ahí a la vista, cualquier duda que tengan, con mucho gusto podemos continuar en un vínculo posterior a esta reunión. Pues voy a hablar de datos sociodemográficos, mucho para ejemplificar lo que significamos las personas mayores hoy en día. Voy a mencionar el tema de la discriminación, porque es un tema que nos toca a las personas mayores. Nos toca defendernos, nos toca visibilizarnos con una visión real de lo que somos las personas mayores, ni mucho ni poco, sino lo que en nuestra justa dimensión y sugerencias para un envejecimiento activo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta gráfica es una gráfica antigüita, me gusta mucho porque nos ayuda a darnos cuenta el proceso de envejecimiento a la velocidad que se dio en décadas pasadas. Es el tema de la cantidad de personas mayores que estamos hoy. Nunca lo había vivido la humanidad, ¿no? Ni el crecimiento, ni la cantidad, ni el porcentaje. Entonces es interesante conocer, bueno, qué ha pasado en los últimos años y por qué, bueno, en los últimos años, yo diría en los últimos más de 100 años que ha estado pasando en el mundo, que ha estado pasando en México, en la región, en esta mayor esperanza, con esta mayor esperanza de vida, ¿no? Dice, bueno, los países desarrollados tardaron
La anterior, por favor. Tardaron 200 años en lograr que el 10% de su población tuviera más de 60 años. O sea, se fueron industrializando, fueron mucha gente migrando a las ciudades del campo, fueron teniendo acceso a servicios, fueron teniendo servicios de mayor higiene, como es agua potable, como es el tema de entubar las excretas, las aguas residuales, ¿no? Y empiezan el descubrimiento de diversos medicamentos, aún muy primitivos, pues, pero todo eso va haciendo que las personas vivan más. ¿Por qué vivimos más? No vamos a llegar a pasar, digo, de 120 años, es como el límite. Habrá algunas personas excepcionalmente que lo logren, pero sí hay digamos, una edad límite en los seres humanos. Y aquí lo importante es que nos pasamos toda la existencia de las y los seres humanos en el planeta, en la mayoría de todos estos miles de años de nuestra aparición, no pasábamos de 30 años, no era era la edad límite. Claro, había gente que sí vivía más y había gente que quizá vivía hasta 100 años, pero eran una en un millón, ¿no? ¿Qué empieza a suceder? Pues a partir de principios del siglo pasado, empieza a aumentar. Fíjense nada más decir principios del siglo pasado, yo vengo de la mitad del siglo pasado, o sea, estoy tan cercano, veo eso, ¿no? Y seguramente muchas y muchos de ustedes también. Por eso esta gráfica es tan interesante porque nos dice, bueno, que en 1930 la población tenía en promedio una esperanza de vida de 33,9, o sea, 34 años, ¿no? Y entonces 20 años después gana 11 años 13 años de esperanza de vida. Ya en esta década de 1950 es cuando aparece, un poquito previo al 50, aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social, que empieza a cubrir a sus trabajadores y a las familias de estos, ¿no? Y para mí es uno de los detonadores de la esperanza de vida en este país, el que empieza llegó un momento que la mitad del país estaba cubierta por estos servicios y en mucho tuvo que ver la ganancia de esperanza de vida a esa gran velocidad, ¿no? Imagínense, de 1950 a 1970 se ganan 14 años de esperanza de vida. Entonces, ustedes y nosotros que tenemos o vamos a tener acceso a ese derecho a la jubilación, que eso es digamos, un derecho al que casi más del 60% de la población no lo tiene. Entonces, este derecho de cotizar a un fondo de pensiones, pues se iba acumulando y le llamaban un fondo solidario, o sea, todas las personas que están activas cotizábamos y se guardaba en un fondo solidario. Entonces, quienes estábamos activas hoy, generábamos los recursos para quienes ya estaban en un proceso de retiro o en un retiro, ¿no? Entonces, en 1970, si ustedes ven, pues la esperanza de vida era de 60 años en promedio. Mucha gente cotizaba toda su vida y o se moría antes de jubilarse o se jubilaba y vivía muy pocos años. Entonces, para este fondo de pensiones, pues era toda felicidad, porque ahí se iba quedando, ¿no? A lo mejor si era hombre, la viuda tenía esa pensión, pero tampoco vivía mucho más. Y entonces, sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo menciono mucho porque es pues el que ha tenido mayores datos, estadísticas, análisis y un compromiso importante en el tema de pensiones, sí empezaron a darse cuenta, oigan, está creciendo esta esperanza de vida a una gran velocidad y las personas están sobreviviendo años después de jubilarse y se tiene que tener este fondo muy robusto para que todas las personas tengan acceso a las personas que cotizaron a este retiro y a este retiro que va a durar, lo vamos a ver, muchos años, ¿no? Entonces, de 1970 a 1990, bueno, aumentó 10 años la esperanza de vida, ya se la llevó más calmadita, ¿no?
Y de 1990 al 2000, 5 años, del 2000 a 2010, se queda igual, sube un punto porcentual, y ya para 2020 no solo no sube, sino baja una centésima. Y es muy interesante comentarles esto porque ayer hablaba con un colega demógrafo con una visión de no, es que no va a alcanzar las pensiones. Y si todas las personas que trabajáramos cotizáramos a un fondo de pensiones, no habría ningún problema. El tema es que, bueno, quien cotiza tiene garantizada una jubilación, pero también las jubilaciones hay gente que tiene ingresos altísimos por una jubilación y otros que tienen lo mínimo que la ley acepta, ¿no? Que la ley permite, que creo que son 2 salarios mínimos. Entonces, esas desventajas hacen que aparezca, que el presidente, cuando estuvo en la Ciudad de México, dijera, bueno, hay que dar una pensión no contributiva para redondearle el sueldo a quien tiene una pensión contributiva y también para quien no ha cotizado un fondo de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, esto quería comentárselos porque este tema de envejecer, de ser la población envejecida, la siguiente, por favor, en esta etapa de la vida, tiene como muchísimas circunstancias que hay que analizar. Bueno, en el censo del 2020 fue un censo muy peculiar porque, bueno, casi todos los países hacen censo en su año cero cada 10 años, ¿no? Y creo que de todo el mundo solo 8 países lograron terminar el censo. Y entonces México fue uno de ellos. México tiene una gran escuela en el tema de datos demográficos, de censos, de análisis de información, una gran escuela que nutre mucho a América Latina con información y con estadísticas. Bueno, pues ahí en el 2015, en el 2020 éramos 15.142.000 personas adultas mayores de 60 años, 8 millones de mujeres y 7 millones de hombres. Ahorita somos 18 millones de personas adultas mayores. En estos 3 años hemos crecido 1.4%. Ahorita somos el 12% al total de la población. Este grupo de la población, o sea, nosotras, somos el grupo que más rápido está creciendo y esto tiene décadas, esto no es de últimamente, se duplica cada 20 años, es un grupo que crece 4.5 anual. Y esto significa que para el 2040 seremos 30 millones de personas de 60 años y más. Como ya vimos, pues con una esperanza promedio de 75.2 años. ¿Por qué bajó la esperanza de vida? ¿Por qué se ha sostenido como en una planicie? Bueno, pues debe tener que ver con que si bien ganamos muchos años de esperanza de vida, llegamos a esos años de esperanza de vida con padecimientos que le dificultan mucho a nuestro organismo el estar funcionales, estar independientes y sobre todo que logremos una mayor esperanza de vida. Las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida, son en promedio 6 años casi de diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Nadie sabe por qué por qué vivimos más las mujeres, porque es importante hacer ver que muchas mujeres sí viven más años que los hombres, más años que sus parejas, pero en muchas ocasiones con pérdida de la funcionalidad, con pérdida de la independencia, ¿no? Con estragos que han dejado los padecimientos que se han tenido, no sé, durante 20 o 30 años. Y entonces, pero mucho de esto y lo esperanzador es que muchos de estas problemáticas son prevenibles. O sea, podríamos pensar, digo, ahorita pienso que me estoy refiriendo a un público mayor de 50 años, bueno, nunca es tarde para mejorar nuestra condición de salud, pero lo que busca la política pública
es que vivamos muchos años las personas, pero y que lleguemos lo más funcional, lo más independiente posible, que logremos hacer las cosas por nosotras mismas y ya enfermar y fallecer, ¿no? Entonces, bueno, si se está logrando en una gran cantidad de la población, tenemos que trabajar con una salud pública eficiente, que brinde una atención digna a las personas, con una atención accesible físicamente, con medicamentos, con personal médico preparado, ¿no? Con mucha información además de utilidad para que sepamos cuidarnos mejor, ¿no? Y a esto conlleva el tema de promoción de la salud, que estuvo abandonado en este país, la promoción de la salud, más de 40 años, ¿no? Se dejó entrar a todas estas empresas que venden todas estas cosas tan deliciosas, ¿no? De panes y de papitas ¿no? Que ahora llega uno a los supermercados y son pasillos completos de este tipo de cosas, y no me dejarán mentir, cuando éramos chicos y chicas, cuando éramos niños, niñas, pues no había una gran cantidad de este tipo de alimentos, ¿no? Que le llamamos chatarra. Se formaba media hora en la escuela para unos taquitos ahí, unas flautitas de este tamaño con quesito y crema, y luego te lo comes y salga a correr ahí al recreo, ¿no? Y no era tan fácil, no era tan accesible todo este tipo de alimentos. Pero bueno, esas son situaciones que el Estado tiene que asumir, tiene que hacerse cargo, y una de las cuestiones ahorita de las grandes avances es este sellado de los alimentos que nos dice si tienen exceso de sodio, de grasa, de almidones, etcétera, que nos da por lo menos un panorama, que nos da una alerta de si nos lo vamos a comer, no lo hagamos todos los días, ¿no? Pero este tema y estas circunstancias no son una responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva, y es una responsabilidad que el Estado también tiene que asumir, y tiene que brindar todo lo necesario para que logremos un mejor envejecimiento, ¿no? Entre otras cosas. Aquí tomé un dato, puse un dato extra que me gusta mucho, que bueno, para quienes hoy tenemos más de 60 años, mi caso son en agosto, el 9 de agosto cumplo 65. La esperanza de vida cuando uno cumple 60 años, en promedio está siendo de 20 a 25 años, ¿no? O sea, quien ya llegó a los 60, entre más vamos avanzando, pues vamos teniendo esa ganancia esperanza de vida, ¿no? Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a revisar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esta mayor esperanza de vida? Mucha gente se casa con la idea de me voy a jubilar y a lo mejor me deprimo y eso hace que me enferme y que me muera. A lo mejor pues ya van a ser unos cuantos años, en fin, ¿no? Toda esta visión que podemos tener y haber heredado de lo que hemos vivido de generaciones anteriores a lo que podemos estar enfrentando el día de hoy, ¿no? Entonces, no, yo no quiero poner el límite de vida a nadie, porque eso pues nadie lo sabe, pero las estadísticas, los promedios, eso nos dicen, ¿no? En toda esta ganancia, esperanza de vida, quiero resaltar, hacer hincapié, insistir, rogar, y no sé cómo más decirles, que es un logro perseguido por la humanidad. Nos dimos los seres humanos a la tarea de cómo sobrevivo al mamut, al tigre diente de sable, a la inundación, a los rayos, al frío, al calor, a la inundación, pues todo eso que se han de ver luchado quienes nos antecedieron en las épocas de las cavernas, por llamarlo de alguna manera, es toda esta lucha hasta llegar ahorita, como Japón, por ejemplo, Japón en unas décadas, en muy pocas décadas, logró pasar de cientos de personas de 100 años a miles de personas de más de 100 años. Y llegan en bastante buen estado de salud, la mayoría en bastante funcionales. Se están enfrentando a una situación de demencias que no es en toda la población, que es una parte que yo apuesto a que en pocos años
eso también se va a remediar. Dicen que el cerebro y las articulaciones se niegan a esta mayor esperanza de vida, ¿no? El organismo se niegan algunos órganos a esta mayor esperanza de vida, ¿no? Los cánceres, sobre todo en aparatos reproductores, ¿no? En mujeres en úteros o en glándulas mamarias, los hombres en próstata, no, ¿por qué no lo sabemos, no? Pero yo creo que todo eso en algún momento va a empezar a mejorar para que lleguemos en una mejor circunstancia de vida. La siguiente, por favor. Nada más se los voy a pasar. Me gusta mucho porque oigo mucho luego a colegas decir que la pirámide se va a voltear, ¿no? Y pues eso no va a pasar. Si ustedes ven en 2020, pues tenemos una base angosta. Cuando nosotras y nosotros éramos niños, esta base entre los 0 y los 15 años era inmensa, ¿no? Lleva subiendo y lográbamos ya muy poquita gente al final a partir de los 80, 90 años, ¿no? Ahorita tenemos esta gráfica que vemos de 2023. Vean cómo se modificó, lo interesante, cómo se modificó, ¿no? Y la aparición de mayor cantidad de mujeres, ¿no? En edades avanzadas. Y en 2030, pues ya tenemos, le decimos como una forma de bombón. Y en 2050, 2070, o sea, jamás va a haber una base chiquitita y un gordo arriba. Pues no, no, va a ser esta base, va a ir más o menos en esta lógica. El que las personas vivamos más, bueno, es como ya les mencioné, diversos logros de medicina, no voy a decir que mejores comportamientos de salud y eso, porque creo que no, pero bueno, van surgiendo diversos elementos que van logrando que tengamos más esperanza de vida. Hay países que su población pequeña es muy reducida, o sea, han dejado de tener hijos, Canadá, los países desarrollados. Canadá tiene un dato que me llama mucho la atención, que se mueren 400,000 personas y solo nacen 4,000, ¿no? Y entonces esto va a llevar a que los países se envejezcan, ¿no? Y sí tengan carencia de población joven, pues que es la que produce, que es la que, como digo yo, le pedalea la bicicleta para generar riqueza en la economía, ¿no? Pero como mucho de todo esto son decisiones que toman los países, que toman los estados, pues en algún momento vendrá la decisión de hay que tener más hijos o tienen que venir personas jóvenes de otros países a trabajar y hacer esa labor, ¿no? Y digamos, a mí me parece importante comentarlo y por qué son diferentes los comportamientos de los países, porque en los años 80 Alemania estaba dividida, acuérdense, por la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y entonces tenía la parte socialista y la parte federal, ¿no? La federal tenía una carencia bárbara de gente joven, de nacimientos, ¿no? En cambio, su vecina hermana, la democrática, premiaba a las y los jóvenes para que tuvieran hijos. Entonces, la mayoría tenía por lo menos dos y algunos y algunas aventureras tenían 3 o 4 hijos. Pues gracias a eso, cuando se unifican las Alemanias, hay gente joven que había nacido, ¿no? Entonces, como les digo, mucho tiene que ver las decisiones de los países para que no envejezcan las poblaciones al grado de que tengan carencia de mano de obra, de gente joven que trabaje, ¿no? La siguiente, y que cuide, que eso es otra cosa interesante. Bueno, el tema de la discriminación lo voy a abordar porque eh, en el tema, aquí no lo menciona, ¿no? El ser jubilado o jubilada para que lo discriminen, pero está mucho en el discurso de las personas. Yo en mi imaginario muchas veces, para enfrentarme a problemas que en la colonia, con vecinos o con ciertos abusos, digo, es que soy una adulta mayor jubilada, ¿no? Tienen que respetarme, ¿no?
es compadézcanse de mí, y de repente pienso, no, no tengo que usar ese discurso, tiene que ser, soy una persona, punto, no importa si jubilada, si mayor, es cómo yo voy a luchar por mis derechos, cómo yo me voy a defender, cómo me voy a defender dentro de mi familia, dentro de mi comunidad, dentro del trabajo, escuelas, transporte, etcétera, ¿no? Y es una lucha que tenemos que dar las personas mayores, que se nos respete, se nos visibilice y se nos ubique en se nos ponga en nuestra justa dimensión, ¿no? En esta gráfica, en esta que tengo es de los datos de la encuesta nacional de discriminación hecha por INEGI y el CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estos datos son de 2017, ¿no? Pero esta me gusta mucho porque aquí toda la población refiere que se respetan poco o nada los derechos de diferentes grupos de la población. Entonces, 72% de la población dice no se respetan los derechos de las personas trans, 65% no se respetan los derechos de las personas indígenas, el 62% opinan no se respetan los derechos de las personas que trabajan en el lugar remuneradas, a las personas gays o lesbianas, no el 66%, el 58% opinan, las personas que el 58% no se respetan a las personas con discapacidad, y más de la mitad refieren que no se respetan los derechos de las personas adultas mayores. Y uno ve esta gráfica de la cual opinan todos los grupos de la población, y es muy preocupante lo discriminatorias que podemos ser las personas en un discurso tan naturalizado, ¿no? Uno que está trabajando este tema todo el tiempo. El fin de semana conviví con la pareja de una amiga, el novio de una amiga, y me di cuenta que hablaba y me la pasaba yo corrigiéndole, ¿no? Decía, y entonces un indito, y entonces le decía yo, indito, porque es chiquito o por qué no? Bueno, no, entonces le decía yo, ¿tiene algo que ver para lo que vas a decir que sea indígena o no, ¿no? Y entonces, como está uno, como que uno somos de repente en un círculo ya muy conocido, este, cambia de círculo y entonces da cuenta toda esta visión que tenemos de los diferentes grupos y cómo hemos crecido, y en México una sociedad sumamente discriminatoria, y es algo que yo cuando les hablo de esto les invito a todas y a todos nuestra forma de pensar, prepararnos, conocer, tomar cursos, oír conferencias, no sé, para que nos dé información sobre los diferentes grupos y podamos entenderlos, y a partir de entenderlos, incorporarlos a nuestro discurso de una manera no discriminatoria. Y no es un favor, es una obligación, ¿no? El tema de la discriminación está sancionada legalmente. Entonces, bueno, pues en el tema de las personas mayores, mundialmente las personas mayores refieren de una de cada dos que se reconocen poco o nada sus derechos. Y eso es algo que a veces vamos naturalizando tanto que pasamos a ser personas mayores y asumimos como, pues, no, esto es natural, pues es que es así, pues es que así somos, no somos como niñas, somos como niños, ya no sabemos usar la tecnología, que es algo con lo que yo me peleo muchísimo, porque lo que me decía mi hija, por supuesto que saben ustedes usar la tecnología. Entre mejores son los teléfonos o las tablets, entre más caros, son más nobles, son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces yo caí en cuenta, sí, no somos analfabetas digitales, somos pobres o no tenemos recursos para comprar el iPad o el teléfono que todo lo resuelve de una manera más sencilla, ¿no? Y esas son como todos estos mitos que tenemos que estar quitando y que mitos y estereotipos que nos los cargan a las personas mayores y a veces nos los creemos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno,
Espérenme, Yolita, por favor, déjenme ver qué sigue, ahorita veo. Bueno, lo que les iba a comentar ahorita es, hay una encuesta de ya esta misma ENADIS de 2022 y disminuye de 45% a 40% el tema, o sea, en 2000, la siguiente, por favor. O sea, en 5 años avanzamos un poquito. En el tema, y no es un poquito, no es nada despreciable. En el ENADIS de 2017, como les comentaba, el 45% de las personas mayores percibían que se respetaban poco o era nulo sus derechos, el respeto a sus derechos, ¿no? Aquí sí vemos la parte gris, que es la que quiero destacar, es la gris clara, ¿no? El 8% y el 30% son ese sector que dice que se respetan poco o nada sus derechos. O sea, pasaron de 45 a 40%. Entonces, bueno, vamos ganando de alguna manera, pero esto es un trabajo constante que no puede parar en el reconocimiento de las personas mayores como sujetas de derecho. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, nos hablan de la discriminación que se da en los diferentes sectores, ¿no? De la vida pública y que vale la pena resaltar, ¿no? Que las personas, o sea, el 20% de las personas cuando van a una oficina de gobierno se sienten discriminadas o el 25% algo discriminadas. Entonces, casi el 45% de la población dice, me siento discriminada o algo discriminada. Cuando voy a un juzgado, no, también, pues estoy en el 40 y tantos%. Cuando voy a un servicio de salud, el 35%. Ya cuando vamos a una escuela, cuando estamos yendo a una escuela, ahí disminuye bastante la discriminación, ¿no? Que es, bueno, que sea nulo o poco el respeto. Y en tiendas o restaurantes, ¿no? Y cuando se va a buscar empleo, pues ahí es la parte más complicada, ¿no? La mitad de la población que busca empleo se siente discriminada al momento de acercarse, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, todo esto lo menciono porque lo que hablaba al principio es cómo las personas mayores podemos trabajar dentro de todo nuestro ámbito, todo lo que nos quede cerca para evitar que eso suceda. Hay que aprender de la lucha feminista. La lucha feminista ha sido una lucha que no ha dado un paso atrás, como dicen, ni para tomar vuelo. Tenemos que copiar esa lucha a las personas mayores y tenemos que propiciar que se nos respete y hacer ver que muchos de las visiones que se tienen en mucho negativas, estereotipadas, que son mitos, ¿no? ¿Cómo luchamos contra eso, no? Como les decía, el mito de que si somos analfabetas digitales, no somos analfabetas digitales y tenemos que comprobarlo y como tal, tampoco solo somos esta enfermedad, presencia de enfermedades, tampoco somos una improductividad, tampoco somos con discapacidad, o sea, todos los grupos poblacionales tienen este tipo de circunstancias, no solamente las personas mayores, entonces tenemos que defender eso. Y quien padece y tiene circunstancias de vulnerabilidad, también construir para que se les dignifique. Bueno, de las circunstancias que venía comentándoles al principio, de esta ganancia de esperanza de vida y esta ganancia de esperanza de vida que ha tenido por las últimas décadas una presencia de padecimientos que cargan muchísimo nuestra salud, a nuestro organismo y que le dificultan este proceso de desarrollo en este curso de vida que tenemos, ¿no? Algo que sucedió durante la pandemia fue
que si bien la mitad de la población que falleció fue mayor de 65 años, bueno, eso no lo podemos dudar, pero mucha de esa población fallecía porque tenía padecimientos de muchos años de evolución, de presencia, como es diabetes, como es hipertensión arterial o cánceres tratados, pero muchos de estos padecimientos, pues sí, diezman nuestro organismo para que llegue con la fortaleza necesaria. Y no todas las personas mayores que se contagiaron fallecieron, o sea, muchas personas longevas sobrevivieron, entonces también fue una adaptación del organismo ahí a este suceso. Aquí lo más grave fue las personas jóvenes menores de 40 años que fallecieron, muchas tuvieron que ver con sobrepeso, con obesidad mórbida, con padecimientos ya desde edades tempranas, de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y quiero volver al tema de no es una responsabilidad individual, es que no te cuidaste, es que no hiciste, es que no esto. Bueno, pues mucha población creció a la deriva, sin información y con un bombardeo de productos que difícilmente no, ayuda a conservar esta salud, a una nula vida activa o deportiva o de esto que en las escuelas era de educación física que teníamos y cosas, y ese tipo digamos, de actividades que desde la escuela podrían propiciarse. Entonces, bueno, estamos en un parteaguas para mejorar esas circunstancias y creo que vamos ahorita por buen camino. Entonces, aquí mencionar, bueno, que en estas edades mayores de 60 años, tenemos, bueno, enfermedades, como dicen, asociadas, ¿no? Crónicas y degenerativas, que pueden generar dependencia en edades avanzadas. Pero en edades avanzadas hablo 65, 70, 75, 80 años, ¿no? Están pues, de mayor riesgo el tema de la obesidad abdominal, el sobrepeso, ¿no? Hipertensión, hipercolesterolemia, de diabetes, ¿no? Eh, mucho de lo que quisiera comentarles ahorita es, bueno, no sé si lo llevan a cabo o lo han llevado a cabo. Yo les invitaría a que empecemos a hacer estas revisiones médicas. Tienen acceso seguramente ustedes a un sistema de salud, ¿no? El poder hacer y tener vinculación con nuestro médico, médica familiar, el poder dar seguimiento a estos padecimientos, el vigilar muy cercanamente nuestros niveles de azúcar si lo tenemos, nuestra presión arterial y los diferentes padecimientos que tengamos. No, estos no son un designio divino. Tenemos que, si ya los tenemos presentes, darle una vigilancia muy cercana y esa es una tarea, digamos, que nos puede redundar en que estemos mucho mejor y que este tránsito, este curso de vida que tengamos o esta vida que tengamos durante esta etapa de vejez por la edad, por la ley que dice que somos personas mayores, que hagamos y lo trabajemos. Es un buen momento. No todo es salud, enfermedad en nosotras y nosotros. Y ahorita vamos a ver la siguiente, por favor. Aquí, bueno, sí mostrar que la presencia, la gráfica de la derecha, donde vemos el centro, que es un centro con amarillo, ¿no? Que nos habla de el aumento de la pérdida o sea, de la presencia con discapacidad o pérdida de funcionalidad, va aumentando como van aumentando los años. Pero esto solo se los quería mostrar, no para decirles que nos va a pasar, que va a pasarnos eso, sino es ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vayamos a jubilar mañana, pasado, dentro de 1, 2, 3 años. ¿Qué vamos a empezar a hacer ahorita para estar mejor esos años que tenemos de vida para de aquí pues al tope que lleguemos, ¿no? La siguiente, por favor.
Aquí el tema de la funcionalidad que lo pongo, lo voy a resaltar y a explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque en días pasados participé en una ponencia que hablaba de las personas adultas mayores y la discapacidad. Bueno, las y los especialistas que nos dedicamos al tema del envejecimiento, sí sabemos que hay discapacidades, sin duda, en las personas mayores, obviamente en todos los grupos de la población hay personas con discapacidad. Lo que buscamos y lo que ha buscado la ciencia de la gerontología, de la geriatría, es cómo clasificar y medir y generar indicadores para, y se los digo también, porque quizá tengan ustedes familiares más mayores, familiares de 80, 85, 90 años, ¿no? Que ustedes lleguen y con lo que vamos a ver ahorita piensen, ¿qué grado de funcionalidad tiene mi persona mayor, no con la que convivo, o a la que cuido, o la que tengo cercana, ¿no? La funcionalidad dentro de la geriatría nos ayuda a definir el nivel de dependencia de una persona y plantear los objetivos de tratamiento, de rehabilitación, implementar medidas para prevenir mayor deterioro, definir el tipo de apoyo que alguien requiere y también quizá un predictor de fallecimiento, ¿no? Ahora, estas se clasifican en actividades avanzadas de la vida diaria, que es lo que estamos haciendo ustedes y yo el día de hoy. Estamos acudiendo al trabajo, a lo mejor vamos a misa, tenemos momentos de ocio, realizamos actividades deportivas, planeamos si vamos a hacer un viaje, lo realizamos, etcétera. No es esto todavía donde estamos plenas, íntegras, ¿no? Las actividades instrumentales de la vida diaria, bueno, son las que nos ayudan a administrar nuestros recursos financieros y medicamentos, a cocinar, a hacer compras, a hacer limpieza, salir de la casa, ¿no? Hacer llamadas telefónicas, estar al tanto de los demás, ¿no? Y luego las actividades básicas de la vida diaria, como comer, bañarse, deambular, asearse y vestirse. Bañarse es olímpico, yo lo quitaría, porque meterse a una regadera, a una tina, a un lugar donde hay agua, donde hay jabón, es muy peligroso. Pero bueno, ¿por qué está aquí? Estas son las 5 actividades que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Si las tenemos es íntegras, si podemos realizarla o la mayoría de ellas, podemos todavía convivir en un medio en el que podemos hacerlo de manera propia. Pero si yo no puedo, si no me puedo bañar, bueno, pues va a ser complicado, pero buscaré ayuda para que alguien me apoye para hacerlo. El deambular significa que me pueda mover de mi cama a un sillón, que me pueda mover de mi cama al baño, ¿no? Asearse significa que yo pueda ir al baño y me hace, ¿no? Quitarme mis pantaletas o mis calzones, volvérmelos a poner, no limpiarme y eso. El tema de vestirme, pero aquí uno importantísimo es el tema de poder comer por mí misma, ¿no? Entonces, el objetivo de todo, digamos, diría yo, de lo que les estoy platicando es el logro y la conquista de los que nos dedicamos a este tema y también de las y los que nos dedicamos a envejecer, ¿no? Es lograr que las personas mayores lleguen a edades longevas, funcionales e independientes, que podamos realizar nuestras actividades de la vida diaria. Quizá ya no podamos salir a la calle, quizá no podamos subirnos a un transporte público, porque eso también es muy complicado, pero que dentro de nuestra casa podamos realizar estas actividades. Entonces, esto yo también les invitaría que a las personas con las que conviven vean en qué estado están, cómo lo llevan a cabo, porque hay muchas recomendaciones para revertir lo que está pasando, volverlo a un estadio previo. Por ejemplo, alguien que se fractura la cadera, la operan, regresa a su casa y por temor, por desconocimiento, muchas veces no la ponemos o no camina como debiera, no se ejercita, no se fortalece y eso redunda en que perdamos esta independencia.
Y a veces llegamos a las casas, valoramos a las personas y encontramos que con un apoyo sencillo, puede hacer ciertas cosas por ella misma, ¿no? Y desde poder ir a lo mejor con una silla especial para hacer sus necesidades cercana a su cama y que tenga un barandal para poder llegar a ella. En fin, son todas estas circunstancias que tenemos que ir como revisando, checando, y en nuestra casa a lo mejor yo ya lo viví, en octubre me fracturé un pie, me quedé a vivir en la planta alta, eso me provocó una trombosis pulmonar, estuve una semana en el hospital. Bueno, todo eso me hizo ver que mi casa era un desastre. No me puedo mover en una silla de ruedas porque está llena de desniveles, ¿no? Que se ven muy bonitos y arquitectónicamente son muy chulos, pero me dificultaron la vida un horror, ¿no? Y entonces es desde ahorita, o sea, yo estoy sí pensando, bueno, en una circunstancia posterior, a lo mejor me voy a vivir a la planta baja de mi casa, rento la de arriba, yo no sé, pero son como todas estas proyecciones, estas ideas de que vamos a vivir todos estos años, cómo nos vamos facilitando la vida para vivirlas de la mejor manera. Y digamos, ahorita a lo mejor estamos hablando de cosas y temas medio escabrosos que no nos gustan mucho, pero yo los hablo igual con las y los jóvenes porque tenemos que volver aspiracional el envejecer, no pelearnos con ese proceso de nuestra vida y vivirlo, aceptarlo. Digo, aceptarlo, yo digo gozarlo, porque la otra es no estar, ¿no? ¿Y cómo hacemos para facilitarnos todas esas circunstancias, ¿no? En el futuro. Y es mucho de lo que tenemos que hacer, es que planes, cómo platicar con nuestra familia, si me sucede una cosa u otra, qué se puede hacer y no dejarles como él y yo, y qué hubiera querido, o cómo le hubiera gustado tal cosa, o dónde la llevo a que la cuiden, o quién la puede cuidar, ¿no? Como ver todos esos escenarios para estar más tranquila y poder vivir y gozar esta etapa de la vida que se nos viene. La siguiente, por favor. Bueno, esta gráfica lo que quiero mencionarles es que, bueno, las últimas actividades que se pierden son digamos, a las que llegamos son las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? O sea, digo, más bien sí, son las últimas. Las primeras que se van perdiendo son las actividades avanzadas, no por capacidades, porque las vamos dejando, luego las instrumentales, y al final las básicas. Hay muchísimas personas longevas que las tienen íntegras, que las tienen fantásticas. No tiene que ver el que tengamos muchos años para que sea forzoso que se pierda, ¿no? Entonces, esto también se los comento como para que ustedes vayan viendo bueno, yo fui atleta y entonces digo, ya no puedo subir el pico del águila, ¿no? El Ajusco, o a lo mejor lo puedo subir, pero en vez de tardarme una hora me va a tardar 3, ¿no? Es todas estas posibilidades que tenemos y que tenemos que ir como esto que le llaman resiliencia, que se ha vuelto tan de moda, es cómo vamos adaptando muchas circunstancias o muchos de nuestros potenciales a lo que tenemos más accesible. Yo diría, con que camine yo media hora diaria, ya me doy de santos, estoy maravillosa. Entonces es cómo vamos construyendo sin imponernos algo que no se puede o que ya no tenemos la energía o el potencial necesario para poderlo hacer. El tema es que lo hagamos y construyamos qué podemos hacer, qué nos gusta hacer y a qué tenemos acceso. La siguiente, Yolita, por favor. Bueno, esto solamente se los menciono porque es un tema de medición de estas capacidades que las pueden hacer, no las van a hacer ustedes, pero las pueden llevar a cabo quienes están capacitados para ello. La siguiente, por favor. O sea, puede ser personal médico, lo puede hacer trabajo social, lo puede hacer enfermería, lo puede hacer una gerontóloga, lo puede hacer
alguien que tenga esta capacitación y este trabajo gerontológico. Y bueno, viene el tema de la autonomía. Muchas veces la autonomía la confunden con esta independencia, con esta funcionalidad. La autonomía es la facultad de decisión sobre el gobierno y la autodeterminación de la propia vida, tenga o no discapacidad o situaciones de dependencia una persona. La aceptación de la persona como agente moral responsable y libre para tomar decisiones. Miren, nos sucede muchísimo en ministerios públicos, de la familia, de trabajo social, que dicen, no, es que ya no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Pues está en silla de ruedas. Y yo digo, pero mentalmente está bien. Sí, pero no es dependiente, no es autónoma. No, claro que sí, alguien puede estar postrada, puede estar absolutamente inmovilizada, pero cognitivamente estar bien, y entonces es una persona autónoma. Y el tema de la autonomía y en el tema legal es muy importante porque no es blanco o negro. Hay una vertiente importante de si alguien, qué tipo de decisiones puede tomar una persona en sus circunstancias. Hay personas con demencia, hay personas con Alzheimer que se niegan a irse a un albergue, a una residencia. Y saben y sienten que no quieren estar fuera en ese momento con él, aunque tenga ese deterioro cognitivo. Y entonces el tema de la autonomía tenemos que cuidarla muchísimo. Tenemos las personas mayores que luchar por ella, porque se nos respete, y tenemos también que luchar porque se respete a las demás personas, ¿no? Alguien me decía, no, y fulano de tal no puso los nombres de sus hijos para ingresar a un albergue. No, ella no quiso, puso a una sobrina y puso a una prima. Ella no quería que esta persona, sus hijos estuvieran involucrados por diversas razones. Y entonces me querían obligar a que yo la obligara a eso. Y entonces es cuando uno tiene que defender esa autonomía de las personas. Es su decisión y hay que respetarla. Hay que negociar, hay que ver cómo se resuelven muchas circunstancias, pero no podemos imponer nada, ni nos pueden imponer nada. En el caso de ustedes, a lo mejor les quieren imponer que se jubilen, pero ustedes no quieren, o a lo mejor se quieren jubilar, pero les imponen que no se jubilen, etcétera. Hay muchas decisiones en la vida que tenemos que defender y que tenemos que respaldar esta autonomía que la ley nos protege, ¿no? La autonomía y la autorrealización, la ley nos da esa facultad de poderla defender. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, con todos estos escenarios que estamos viendo, toqué el de salud así muy allá, arriba, ¿no? Porque no lo debemos soslayar, pero yo me opongo a que todo lo que se vea de personas mayores sea educación para la salud, ¿no? O sea, tenemos sí que velar por ella porque es un requisito importante para poder lograr este envejecimiento activo, ¿no? Como ya mencioné, pues esta mayor esperanza de vida es un logro de la humanidad y también significa uno de los mayores retos, ¿no? ¿Cómo? Y me voy a ir porque me estoy dirigiendo a ustedes, a hombres y mujeres que están, pues que les interesó este tema, es cómo cada una de nosotras va y nosotros vamos a ver qué voy a hacer, a construir para vivir mejor esta etapa de mi vida. Ya sea que todavía no llegue a los 60 o si ya llegaron y si ya está avanzada, que siempre hay mucho que hacer, ¿no? Hay, bueno, toda una preocupación desde un sistema de pensiones, de cómo se va a solucionar, cómo se va a brindar el derecho a que alguien tenga un recurso durante su vida, haya o no cotizado a un fondo de pensiones, ¿no? Tenemos que volver especializados los servicios de salud porque una persona médica capacitada o médico es mucho más atinada en los diagnósticos, en las cosas que prescribe y al final también redunda en un ahorro de recursos para la persona o para el Estado, ¿no? Uno muchas veces sale de los servicios de salud con una bolsa de medicamentos, y cuando uno va con un especialista, esa
esa bolsa se la enflaquecen a uno, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se dan de más, porque estoy prescribiendo mal una cosa que a lo mejor no estoy segura, entonces te mando otra para remediarte lo que te va a hacer esta, y entonces nos volvemos una farmacia ambulante. Hay que acudir a especialistas y los servicios de salud también tienen que irse especializando y ese es el gran, digamos, uno de los grandes logros que vamos a tener, ¿no? Necesitamos también velar por el tema de los cuidados de larga estancia, ¿no? Ya sean dentro de la familia o en instituciones que los puedan realizar, tanto como sería en la familia o en el ámbito comunitario. Todas nosotros es, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo a mis hijos, yo quiero estar en mi casa hasta el último momento que yo pueda, pero también quiero ayudarles a tomar la decisión de que si ya no puedo estar sola, entonces busquemos un espacio donde me pueda quedar. Y si no, buscar quién puede ayudarme y respaldarme para estar más protegida. Y son las cosas, claro, no agarrarse a una hija, un hijo, o no decirle a ver tú, o a la nuera, o a la nieta, o que bueno, el 80% de quien cuida son mujeres, o al nieto, o sea, es cómo podemos generar esta red dentro de nuestra familia, de nuestra comunidad, para tener el apoyo necesario. Entonces hay que ser visionarios, hay que empezarlo a pensar, a ver, si el Estado en algún momento va a tener la obligación de crear un sistema de cuidados que yo espero que si no se logra en este periodo, sea en el siguiente, porque no hay de otra, ¿no? No todas las personas mayores necesitamos de cuidados en algún momento de nuestra vida, sino también niños, niñas, personas con discapacidad, adolescentes, etcétera. Se tiene, digamos, que hacer todo un sistema de coordinación para brindar eso. Pero bueno, vamos también la mayoría de las personas, ¿no? Nos hemos ido adaptando a los diferentes cambios que estamos viviendo durante nuestro curso de vida y por eso estamos llegando en mejores condiciones de salud y funcionalidad a edades avanzadas. Lo vemos muchísimo, o sea, por supuesto, no vemos a quienes no lo lograron, pero en la calle, en el transporte, en los parques, en los eventos, vemos a muchísimas personas mayores, muy mayores, inmersas, ¿no? Yo tenía un señor que me iba a visitar mucho a la oficina que se aburría en su casa y se salía, ¿no? Y entonces un día me dijo, no, pues es que yo fui, vine, no sé qué, y tengo a mis 100 años, y entonces yo le dije, no le creo. Entonces me sacó todas sus identificaciones y sí, tenía 100 años y sí andaba subiéndose al metro a muchísimos lugares. Entonces vamos viendo que cada vez más personas llegan a esto. Y entonces nosotras y nosotras tenemos que aspirar a llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y aquí también algo bien importante es que somos, no nos convertimos, somos recursos potenciales para la familia, la comunidad y la sociedad. Muchísimas veces me llegaban personas a decirme, no, es que yo cuido a mi mamá y entonces yo le doy, entonces yo no sé qué, y hago por ella, y la llevo y la traigo. Y yo le empezaba a preguntar, mamá, ¿tiene una pensión? Sí, tiene una pensioncita. ¿Quién la administra? Pues yo, qué bien. Oye, su mamá, ¿dónde viven? ¿De quién es? No, pues es de mi mamá. Qué bien. ¿Usted le paga renta? No, no, porque es de todos. Bueno, pues le decía yo, pues allá hay un trueque, ¿no? Porque de repente pareciera que las personas mayores solo demandamos, solo le chupamos recursos a los demás, solo pedimos y quitamos cuando uno hace cuentas de lo que esta persona aporta dentro de una familia muchas veces es muy grande, pero no se reconoce y no se reconoce, ni siquiera las propias personas lo reconocemos. Desde que consumimos, compramos, ya estamos pagando impuestos, ¿no? Estamos en la casa y muchas veces tenemos este recurso que lo aportamos y aportamos el cuidado de otras personas y la vigilancia de una casa que no está sola, que hay alguien que esté. Entonces, muchas veces le pongo la tarea de hagan una lista de todo lo que esta persona aporta a la familia, ¿no? Y eso nos dignifica muchísimo y eso es, digamos, lo que tenemos que reconocer y lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no?
¿Qué pasa con esta mayor esperanza de vida? Pues que tienen que surgir diferentes servicios. Tenemos que desde el Estado proponer servicios, espacios no culturales, educativos, productivos, ¿no? Porque esta longevidad nos da la oportunidad de seguir siendo activas y lo más importante es seguir estando involucradas en nuestra realidad social. Pasó algo muy curioso entre 2001 y 2005 en la Ciudad de México, y luego continuó, que fue que el tema de la visibilidad que se hizo de las personas mayores, que toda la sociedad volteó y dijo, ¿por qué les dan una pensión a estos viejitos? ¿No? Porque así se veía, ¿no? ¿Qué importancia, o sea, por qué no? Y estas personas que recibían y se veían consideradas a través de una pensión y de un bienvenido, cumpliste 68 años, acá está este reconocimiento que hace que el Estado te da, pero es un reconocimiento de la sociedad, hizo que la gente saliera a la calle, saliera a involucrarse mucho, se involucraron, participaron socialmente como nunca lo había visto, ¿no? Las reuniones que hacía el jefe de gobierno, las personas iban y sabían ya después de 2, 3 años que no iban a pasar lista, iban y escuchaban y entonces asumían tareas y les hacían cargos y vamos a luchar por esto y vamos a protestar por, yo qué sé, sacó a las personas a participar políticamente y fue muy interesante y es algo que continuó. Empezó a haber presencia en los espacios políticos, empezó a haber presencia en las diputaciones de personas mayores que llegaban mayores, ¿no? Que habían envejecido como políticas, ¿no? Empezó a haber organizaciones de la sociedad civil de personas mayores. Entonces empieza a haber toda una efervescencia de las personas mayores porque alguien las sacó del olvido, ¿no? Y entonces dijeron, ah, mira, tenemos potencial, podemos generar movimientos, podemos luchar por nuestros derechos, y entonces también viene esta parte, esta cultural, esta actividad, el sacar todo ese potencial que tengo, que lo he tenido adormilado porque estuve trabajando, porque estuve yendo a una oficina, porque estuve cumpliendo con una labor dentro de mi casa, de mi hogar, de mi familia, y luego la laboral, y de repente me veo, que es algo que yo les confieso, porque me enfrento mucho a decir, ¿y qué voy a hacer el día que no tenga que ir a la oficina, que no me levante y corra 2 horas en la mañana para dejar todo listo y irme a la oficina y regresar? Y no, ¿qué tenemos, qué otra oferta hay de cosas y que de alguna manera las vivamos placenteramente y digamos, ahora sí soy dueña o dueño de mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con él, con los poquitos recursos que tengo de mi pensión o de mi jubilación o de la que me va a dar el gobierno? Digo, me la da porque es una pensión solidaria, o sea, no me la está regalando, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que dedicarnos a buscar. Y desde el Estado, desde el gobierno, es cómo ir ofertando, ¿no? Algo muy, que surgió un movimiento, pues ya de muchos años en algunos países, pues de los países desarrollados, fue este tema de seguir estudiando. Bueno, pues no hice una licenciatura, no me titulé, me faltó terminar la carrera, no hice la prepa, no hice la secundaria, yo qué sé, es como este mundo nuevo de volver a aprender, o más bien no vuelvo a aprender, yo ya sé aprender, pero es de retomar esta preparación que dejé trunca y que quiero continuar, ¿no? Ha habido una gran demanda en las universidades, en los espacios de educación superior, de que haya acceso a personas mayores. ¿Qué nos caracteriza? Ya no tenemos prisa por titularnos y salir corriendo a buscar trabajo y hacer una maestría y un doctorado. No, ya no tenemos prisa, nos la vamos a llevar todo lo calmado y rico que se pueda. Y esto también puede conllevar el juntarme y encontrarme con personas similares, con gustos y con pasiones y con aspiraciones iguales. También la posibilidad de poder estar en un salón de clases con otros grupos de edades más jóvenes, donde uno puede, y me ha pasado comprobar, de
¿saben qué? Bueno, pues todo esto que estamos viendo, yo lo apliqué aquí, yo lo llevé acá, yo y tuve esta experiencia en esto, y cómo podemos enriquecer todo un espacio así, ¿no? El tema de la educación en todos los grupos poblacionales es de las mayores inversiones que podemos hacer desde el Estado a la población hasta de nosotras y nosotros mismos. O sea, Eduardo Sabater decía, la educación no lo es todo, pero ayuda muchísimo a un país, ¿no? Entonces, las personas mayores, el que nos volvamos, digamos, a estos espacios que si son yo diría lo ideal es físicos, ¿no? Ya, si tenemos el tiempo, pues vayamos a estas instituciones, ¿no? Estas pueden jugar un papel vital para que las personas mayores sigamos siendo independientes, estemos al tanto de las transformaciones de la sociedad y busquemos vivir una vida más plena, ¿no? Entonces, desde escuchar las noticias, desde dar seguimiento a una circunstancia política, a un político, digo, a mí me apasiona muchísimo el análisis político, entonces escucho mucho y bueno, me enriquece y por supuesto también me da mucho tema en reuniones, ¿no? Y también tengo un vicio que es el tema de los deportes, entonces oigo deportes y más o menos estoy involucrada sin querer muchas veces. Y también digo, si aquí no se puede hablar de política, entonces aquí voy a hablar de deporte, en fin, le va uno buscando cómo me meto al mundo, cómo estoy ahí y cómo puedo intercambiar conocimientos, opiniones y a darnos nuestros jaloneos, ¿no? En cuanto a la opinión que podamos tener, desde una cuestión político-ideológica, pero es muy rico. ¿Y qué tenemos las personas mayores? No todas somos sabias, pero tenemos mucha experiencia. Hemos ido y venido ya muchos años y eso también tenemos que hacer que valga ante las demás personas, ¿no? Entonces, es este tema que lo ponen a uno como que ya está caduco eso, sí, pero tú necesitas saber de dónde viene eso para poder entender lo que estás viviendo ahora. Entonces, son como estas cosas que, sin pelearnos, ¿verdad? Sin luchar por estos espacios que tenemos que ir ganando. Estos espacios que en mucho se han ido construyendo y le han dado sentido de vida a muchas personas, sobre todo a mujeres, nuestros espacios de convivencia, de reunión, muchas mujeres que se pasaron toda su vida sacando adelante una familia, ¿no? Cuidando de esa familia y de repente entran a estos grupos y se descubren pintoras, cantantes que tocan música o que les apasiona la historia o que tejen y bordan o pintan o bailan o no. Lo digo en mujeres porque son las que más asisten a estos grupos, pero también empieza a haber la asistencia de hombres, empiezan a haber espacios con actividades para hombres, ¿no? Entonces es como un cambio en nuestra vida, no sé, tomar un taller de platería y encontrar que puedo empezar a arreglar todos mis aretes o que puedo arreglárselos a mis hijas, a mis hijos, no sé. O sea, hay tantas cosas, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué ha hecho el INAPAM? Bueno, pues tiene como procurar el desarrollo humano integral de las personas mayores. Si bien el INAPAM no tiene tantos espacios, sí procura que estos espacios se conformen en todo el país. Si apoya, si guía, si orienta a quien los organiza para que sean de la mejor calidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Ay, a ver si está. La siguiente, a ver, para que se complete. La siguiente. Pues en esta cultura del envejecimiento, ¿no? Saludable, bueno, activo, ¿no? Tiene que estar con un equipo y transdisciplinario, ¿no? Que se generen estrategias de trabajo con la población en sus propios ambientes comunitarios o no, ¿no? Es cómo encontramos un espacio ideal
para mí o para quien yo tengo de familiar. Yo pensaba en mi mamá, como era una mujer pues muy de vanguardia, pianista, le interesaba la política, y yo decía, no, pues a mi mamá la tenía yo que llevar un grupo de señores que hablen de política, que fumen, que beban, yo qué sé, ¿no? Porque el grupo de sus contemporáneas se le hacía muy fresa, me decía, no, es que no, yo quiero. Entonces era cómo ayudarle a buscar un espacio en el que se pudiera sentir a pleno, ¿no? Que se sintiera muy bien, porque una mujer nacía en otro país, pero muy con digamos, muy inquieta. Y entonces esta búsqueda que tenemos que hacer las personas de dónde me puedo sentir mejor y también como gobierno es voy a crear todos estos espacios para que la gente pueda reunirse. Un ejemplo es la población LGBT adulta mayor, ¿no? Hay muy pocos espacios. A mí me dicen, no, yo no quiero ir con las demás personas, yo quiero estar con personas como yo, ¿no? Y entonces crear esos espacios en los que se puedan, en los que se sientan bien, se encuentren bien, y es como todo este trabajo, ¿no? Cómo esta esperanza de vida activa la vamos prolongando, ¿no? Y cómo ya lo veíamos ahorita, evitamos una pérdida de la funcionalidad. Bueno, estas son unas diapositivas que me prestaron mis compañeras y por eso las cito aquí su nombre, Verónica Rodríguez. La siguiente, por favor. Ya estoy por terminar. Tenemos en el INAPAM un catálogo de programas, acciones y servicios que le mandé a la maestra Yolanda hace rato, en que ustedes que le voy a pedir con la ponencia que se los puede enviar para que vean todos los programas que hay, dónde están, digamos, en toda la República los clubs o los espacios para personas mayores y también con la posibilidad, ahí vienen teléfonos de que si tienen dudas, si no lo ubican, si cualquier cosa, puedan comunicarse o nos puedan escribir para ir encontrando como estos lugares para quien esté interesado en llevarlo a cabo. La siguiente, por favor. También aquí tenemos un catálogo de universidades, de instituciones de educación superior. Hemos venido trabajando con las instituciones de educación superior para que dentro de sus programas educativos, de sus temarios, de su currícula, se contemplen los temas de personas mayores, que en todas las áreas del conocimiento se gerontologicen, o sea, todas las áreas que tengan que ver con los seres humanos tengan la perspectiva gerontológica. Estas universidades que les estoy mandando aquí, estas ligas, tienen programas para personas mayores, ¿no? Tienen desde cursos diplomados hasta licenciaturas. Y no es que sean especiales para personas mayores, sino la posibilidad de ingresar. No hay o hay muy pocas universidades que tienen límite de edad para ingresar. Y creo que la carrera de medicina es la única que tiene una edad límite, no me acuerdo ahorita cuál es, para poder iniciar la licenciatura. Las demás no tienen límite, así es que si quieren ser ingeniera civil, ingeniero o químico, química, qué sé yo, pueden hacer, ¿no? Entonces, pero estas en especial tienen trabajo, tienen carreras o trabajo o diplomados para personas mayores. La siguiente, por favor. Bueno, este tema de qué se tiene que hacer de trámites, pues estoy igual que usted, estoy construyendo, ¿no? Y cada institución tiene una circunstancia diferente, pide algo diferente. Yo tuve un compañero que llevaba 37 trámites para poderse jubilar. Yo espero que no sea nuestro caso, pero sí tenemos que hacerlo. No podemos pensar en me van a dar 3 meses y esos 3 meses los voy a utilizar para ir al ISSSTE y a pensioniste y a ver cómo está. No lo hagan porque se les van a atorar cosas y tienen 3 meses para hacerlo, ¿no? Con goce de sueldo. Entonces yo digo, quien no lo ha hecho, empiece ya, pida recomendaciones dentro de su institución, pero también váyanse a pensioniste. Ay, son amabilísimos, el personal es de campeonato, yo se los agradezco. Como les digo, soy una funcionaria pública muy amable y reconozco y les digo cuando ustedes lo son. Entonces, hay que ver del expediente de identificación, designación de beneficiarios,
afiliación, vigencias, etcétera, no tener todo planchadito para que a lo mejor esos 3 meses ya que nos van a dar, pues nos vayamos a Europa, yo qué sé, no, a algún lado, vamos a estar 3 meses sin ir a una oficina, pues ya tengamos todo listo, ¿no? Bueno, aquí algunas cosas, el departamento de personal nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que me recomienda Andrea Morales Chau, que es mi compañera que me regaló esta diapositiva, es que revisemos que cuando se nos dan todos estos papeles estén nuestros datos correctos, ¿no? Hay que estar desde cuando ingresé, en fin, sobre todo mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi CURP, mi RFC, todas estas cosas que me clasifican en la vida, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, pues este tema de proyecto de vida, ¿no? Que vamos a pasar a esta etapa. Muchas y muchos a lo mejor dejamos el servicio público, nos vamos a sociedad civil, no lo sé, pero qué potencial tengo, me quiero conocer, que para mí va a ser todo un reto con lo hiperactiva que soy, me quiero conocer qué me va a pasar a los 2 meses de estar viviendo esto. A lo mejor regreso corriendo, no, ya no me voy a jubilar, me quedo, ¿no? Tenemos que, bueno, cómo asumirlo. Muchas y muchos hemos trabajado más de 40 años, ¿no? Nuestra capacidad funcional, identificar nuestras debilidades y potencialidades, habilidades para planear, para anticipar riesgos, la toma de decisiones en nuestra vida, pues desde la económica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a gastar? ¿O cómo vamos a ahorrar? Yo qué sé, ¿no? Y como ya veíamos, ¿no? Integrar el tema de educación, valores, contexto familiar y pues los recursos materiales y económicos, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, una longevidad, con una jubilación activa. Hay una constitución que nos protege, que es nuestra máxima ley, norma, mexicana. Tenemos la ley de los derechos de las personas adultas mayores, tenemos que conocerla. No podemos andar por el mundo sin conocer la ley, sin conocer qué derechos tenemos y qué instituciones están obligados a respetarlos, nos vayamos a jubilar o no, o sea, a partir de los 60 es. Y la otra es que ya tenemos una Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Esta convención, México la acaba de ratificar, la acaba de firmar, ya es parte de las leyes que tenemos que respetar. Es una ley internacional, es una ley ya vinculante, México ya está obligado. Digamos, es una convención donde se definen muchos derechos que no estaban contemplados en otras legislaciones, como el tema del derecho al cuidado, hacia el cuidado, ¿no? Entonces, yo de tarea les pediría, bájenla de internet, fíjense que no se las agregué, pero igual se la mando a la maestra, para que la tengan y la consulten, porque nos ayuda muchísimo conocer esos derechos, conocer cómo, digamos, sean otros grupos grupos de especialistas han trabajado para que las personas mayores estemos mucho más protegidas, mucho más apuntaladas, que nuestra dignidad no quepa duda de que la merecemos, ¿no? Y este tipo de instrumentos lo que nos hacen es saber a qué tenemos derecho y eso nos ayuda muchísimo a exigirlos, ¿no? Entonces, yo me quedaría en esta diapositiva que me prestó Griselda Pardavé, mi compañera, y pues estar abierta a lo que me quieran preguntar, a lo que me quieran sugerir, y agradecer muchísimo el que hayan estado escuchándome. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ana. Como siempre es un placer escucharte porque además nos das todo el panorama, ¿no? De los avances, de lo que se está viviendo actualmente y nos hace sensibles a tomar conciencia de lo que comentaba, ¿no?
todas y todos debemos estar conscientes en todo momento de nuestro proyecto de vida de manera integral, no pensar que la vida se ha acabado a partir de la conclusión de nuestra vida laboral, ¿no? Yo creo que siempre es tener esta visión de ir más allá. Te agradezco muchísimo también el que nos hayas dejado bastante claro los procedimientos y los procesos para el tema de la jubilación. Es toda una cultura, ¿sabes? Porque como bien lo sabes y se ha hablado en este espacio y en otros, las personas adultas mayores en muchas ocasiones, por lo que tenemos el sentir de aquí del Sena, es que no se quieren jubilar porque no tienen un proyecto de vida más allá, ¿no? Que suele ocurrir muchísimo con los hombres, a diferencia de las mujeres, pero obviamente son por los roles que tenemos de género en cuanto a que se nos vincula directamente con el cuidado de los nietos y de las nietas y de la familia. Y en el caso de los hombres, pues sabemos que en muchas ocasiones, derivado de su rol de proveedores, pues no tienen un proyecto de vida más allá o de manera integral y familiar más que el trabajo. Entonces, eso limita mucho la necesidad, incluso la conciencia de llegar a esta etapa de la vida y tomar la decisión también de jubilarse y de, ¿por qué no? Como tú lo sabes, nunca es tarde para iniciar. Entonces podemos iniciar un proyecto de vida a los 60, 65, 70 años. Creo que ahora la longevidad y la situación médica nos lo permite y creo que a final de cuentas eso es hacia donde el destino de todas y todos. Muchas gracias, querida Ana, por esta magnífica ponencia, como siempre, tan sensible, tan clara y tan motivante, ¿no? Para abordar el tema. Quiero agradecer también y te comparto que están presentes compañeras y compañeros de los congresos estatales de Puebla. Está conectada la titular de la Unidad de Género del Congreso de Puebla, querida Rocío, como siempre, un saludo afectuoso. También nos acompañan compañeros y compañeras de Congreso de Baja California Sur, de Oaxaca, como siempre también muchas gracias, y de Quintana Roo también que siempre nos acompañan. Desde el Senado de la República les agradecemos que nos hayan acompañado, a la Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales, al Archivo Histórico y bueno, aquellas organizaciones también que nos acompañan de otras dependencias y de otras áreas del Senado. Querida Ana, pues estoy recibiendo muchas felicitaciones, exacto, en el chat te están felicitando, están agradeciendo que fue muy enriquecedora la ponencia y muy atentos también mencionan de ponernos frente a una realidad latente y a la ruta hacia donde vamos todas, como bien dicen. Felicidades, doctor, a ustedes por la conferencia. Y bueno, pues es más que esta necesidad de hablar de la realidad y de brindar herramientas a través de este espacio a quienes nos acompañan. Querida Ana, si no tienes algún otro mensaje de despedida, pues ¿alguien más alguien quiera hacer uso de la palabra? Ustedes me indican. Pues yo, tocaste el tema de los hombres, no lo toqué. Decían que los señores se vuelven el refri en la sala, ¿no? Y no les ha costado mucho generar estas redes sociales que las mujeres se nos facilita crear estas redes sociales, mucho tú lo dijiste, cultural, por los roles que se nos han dado, ¿no? Yo sí les invitaría mucho a que busquen y crean estos espacios para hacer un proyecto de vida diferente. Y las mujeres a veces, este rol que uno llega a la casa y agarra el sacudidor y ya con eso tiene para entretenerse, ¿no? Pero no, yo creo que tenemos que dar ese cambio, darnos la oportunidad de ese cambio, ¿no? Entonces, agradecer muchísimo y el que me hayan escuchado y yo pues estoy como siempre a sus órdenes y si hay algo que quieran comentar también. Muchas gracias. Gracias, querida Ana. Rosy. Bueno, la verdad es que agradecer esta ponencia, sobre todo porque
nos sensibiliza que sin importar cualquier edad vamos a pasar por un periodo de discapacidad temporal y que qué mejor manera de irnos apropiando de los espacios no solamente en nuestros hogares, sino también en el público a través de la previsión, ¿no? Porque estas medidas estructurales, incluso de la infraestructura, ¿no? Entender que si nos rompemos un pie, si tenemos un problema con los ojos, ¿no? No necesariamente permanente, vamos a necesitar esta infraestructura. Y en ese sentido es una inversión, es una previsión que tenemos, no solamente pensando en una persona adulta mayor, sino en toda la población, ¿no? Entonces, es una conferencia muy inspiradora. Yo realmente le agradezco mucho, sobre todo porque en ocasiones pensar como en ciertos términos ponen en estrés a las personas, ¿no? Pediatría, gerontología, y de repente entender el alcance de esas palabras y lo que implica nos da tranquilidad. Y en un momento determinado a cualquier persona dice, no, ¿para qué te estás esperando? Ve por lo más práctico y lo que más aprende. Entonces yo agradezco realmente todo este espacio, ¿no? No solamente de reflexión, de sensibilización, sino también de análisis para qué es lo que podemos hacer dentro de nuestros espacios para ir previniendo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a quienes están aún escribiendo en el chat. Leo rapidísimo. Excelente conferencia, gracias, excelente ponencia, muchas gracias. Te agradeces muchísimo, Ana, tu intervención, y nos dice Irving, sin duda es información valiosa para que todas y todos nos sumemos y apoyemos desde nuestros espacios en torno a la sensibilización, orientación y promoción. Y obviamente la perspectiva gerontológica. Qué interesantes comentarios. Se me acaba de ocurrir un tema que creo que también es muy interesante y más adelante lo vamos a proponer aquí en la conferencia, y seguramente Rosy y Yolanda ya están subiendo los ojitos hacia arriba de a ver qué viene. Pero estoy pensando también en el tema de la salud mental, ¿no? El tema de la salud mental, la ansiedad, la depresión, cómo afecta justamente en todos estos procesos de vida. Y bueno, a lo mejor si lo logramos concretar, seguramente, querida Ana, te estaremos buscando para hablar también de la importancia de la salud mental en las personas adultas mayores. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Pues a ustedes, y tenemos un especialista, un psiquiatra maravilloso que Súper. puede darles toda la visión, todo el panorama de este tema, porque no tenemos que identificar a la vejez con las demencias o el deterioro cognitivo, ¿eh? No existe la demencia senil. Cuando un médico les diga o médica eso, cambien, salgan corriendo. No, eso no existe. Exactamente, querida Ana. Justo por eso lo estoy pensando, ¿no? Porque a veces asociamos una etapa de la vida con algún trastorno mental o enfermedad mental o deficiencia cognitiva, ¿no? Entonces, vamos a echarle para adelante y si nos permites, estaremos tocándote la puerta nuevamente. Pues estoy a sus órdenes, es un privilegio, es la tercera vez que participo con ustedes, ya iré inventando para decirles algo nuevo, pero muchísimas gracias, un placer a las personas que nos escucharon el día de hoy. Gracias a ti, querida Ana, te abrazo muy fuerte, como siempre, tantos Igualmente, años colaborando y aquí seguimos. Te agradezco mucho tu que estén sapiencia muy bien. y tu sabiduría, querida mía. Abrazo Claro, y gracias a todas y todos. Hoy es día naranja, pónganse un distintivo que yo no lo traigo, pero a ponernos un distintivo naranja el día de hoy. Gracias, gracias equipo, gracias Rosy, Yolanda, Esther, Josh, gracias al equipo de la unidad también. Excelente día. gracias.